Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. El estructuralismo de Levi Strauss. No cabe duda de que el estructuralismo de este filósofo nacido en Bruselas, pero que es considerado francés, pues ha dejado un impacto enorme dentro de la antropología y en el ámbito también de la filosofía. Este antropólogo francés, que nació en 1908 en Bruselas y murió en el año 2009, pues desarrolló una labor antropológica realmente extraordinaria y a lo largo de sus investigaciones, de sus libros, fue desarrollando una antropología estructuralista. La intuición de Levi Strauss era que las ciencias humanas, y en particular sobre todo la antropología, no pueden permanecer indiferentes frente a los éxitos de la lingüística y, por tanto, deberían adoptar sus métodos. En este sentido, lo que se deriva del estructuralismo lingüístico y también del estructuralismo filosófico es que la historia no tiene un sentido o un fin predeterminado o simplemente que se desarrolla hacia una finalidad progresiva y en este sentido pues pone en entredicho o niega de una manera bastante rotunda y clara que haya un progreso en la historia. Algo que defendían, por ejemplo, los ilustrados del siglo XVIII, el propio Kant y otros pensadores. En consecuencia, según el estructuralismo, la historia humana puede calificarse como una especie de juego de azar, como juego de ajedrez, con unas reglas estructurales, pero que no tiene unos fines determinados, sino que depende de esas reglas estructurales. Por otra parte, el filósofo estructuralista, y en este caso Levi Strauss, pretende haber captado pues, o localizado las reglas que estructuran no solo las configuraciones de las sociedades, las configuraciones sociales, podríamos decir, de los hombres, sino también incluso sus productos mentales, como en el caso, por ejemplo, de los mitos o las estructuras de parentesco, etc. Claude Lévi-Strauss nació en Bruselas en 1908 y después de abandonar la Facultad de Derecho se doctoró en Filosofía en el año 1931. Se desencantó por la filosofía idealista que conoció en su tiempo y que leyó, y realmente no le convencía el idealismo, los distintos tipos de idealismo que existían en su época. Y ya, por ejemplo, en su libro Las estructuras elementales del parentesco del año 1949, pues abre nuevas perspectivas a la antropología como un campo importante dentro de la filosofía y de la historia y crea pues unos nuevos métodos de investigar desde un punto de vista antropológico. Ciertamente, Levi Strauss empleó el método o el modelo de la lingüística utilizando, por supuesto, estadísticas, conceptos y técnicas lógico-matemáticas, y de esta manera consigue poner de relieve pues relaciones y estructuras que son más bien constantes y que están presentes y se pueden diferenciar y distinguir por debajo de la diversidad y de la distinta complejidad de los sistemas de parentesco existentes, sobre todo en sociedades primitivas, en sociedades salvajes. De hecho, él considera que los fenómenos antropológicos suponen, diríamos, el encuentro con un material ejemplar que no puede menos que atestiguar las formas invariables del espíritu humano. Estas formas invariables podrían ser las que determinan las reglas estructurales de cada sociedad y se basan sobre todo en relaciones de fuerza, de parentesco, etc. Y pues este es un gran descubrimiento que hasta entonces no se había desarrollado y que Levi Strauss pues elaboró de una manera pues realmente extraordinaria. También es verdad que hubo una polémica antihistoricista por parte de Levi Strauss, ya que para él, como ya dije anteriormente, la historia no tiene ningún sentido y no se desarrolla de una manera continuada y progresiva. Por lo tanto, desde el respeto a la historia y a lo que nos enseña la historia, también hay que considerar que hay unas formas invariables, podemos decir, del espíritu humano, que son las que definen pues la estructura de las sociedades. En este sentido, cabe decir que el pensador estructuralista, el antropólogo estructuralista o el filósofo estructuralista pretenden captar las reglas que están en el propio espíritu o forma de la humanidad y que diríamos que ordenan o configuran no sólo las formas de la vida social de los hombres, sino también sus productos mentales. En este sentido, yo creo que aquí se podría enlazar en cierto modo estos planteamientos con el materialismo, por ejemplo, cultural de Marvin Harris,
aunque en un sentido limitado, pero sería como un anticipo, en cierto sentido, del materialismo cultural de Marvin Harris, podríamos pensar, por lo menos en algunos aspectos, no en todos. Por otra parte, Levi Strauss señala que el pensamiento salvaje pues supone también un orden o una lógica de la naturaleza, y eso revela, por tanto, una clara racionalidad. En este sentido, él insiste en sus escritos, en sus obras, en sus investigaciones, en que no es menos lógico el pensamiento de los salvajes que el pensamiento del hombre civilizado. Lo que es diferente es la estructura de su pensamiento, que en el caso de los salvajes pues puede ser más mítico, más basado en aspectos de tipo mágico o aparentemente mágico, pero realmente hay una lógica dentro de esa mitología y hay una lógica dentro de esas formas basadas en espíritus, en dioses, etc. Por otra parte, pues él insiste en que las formas estructurales de parentesco no son sólo modelos corroborados o confirmados por la experiencia, por la observación de los antropólogos, de los historiadores, de los filósofos, ya que, según él, poseen una consistencia ontológica, metafísica, en sentido estricto, porque se suelen dar en todas las estructuras de todas las sociedades, de unas maneras o de otras, pero en cierto sentido de modos similares hasta cierto punto, claro, porque son muy distintas las sociedades salvajes de las sociedades civilizadas, como es obvio. Por otra parte, sobre el estructuralismo de Levi Strauss se han realizado pues numerosos estudios, investigaciones, críticas, análisis, y, por ejemplo, un pensador como Paul Ricoeur dice que el estructuralismo de Levi Strauss es un kantismo sin sujeto trascendental, porque existiría en el pensamiento de Levi Strauss, aplicado a la antropología, un inconsciente de tipo kantiano y no freudiano, y que estaría formado por categorías y que además sería la matriz o la base o el fundamento de las demás estructuras. Ciertamente, esto pues está en la línea del pensamiento estructuralista, de la filosofía estructuralista, que dice que pues hay una cierta exaltación del yo en las ciencias humanas, y lo que pretende el estructuralismo es ser más objetivo en sus investigaciones, en sus estudios, buscando las reales causas de los comportamientos de las organizaciones de las sociedades o de la organización de la sociedad en distintos tipos de tribus, en distintas formas de vida salvaje, en distintos pueblos. Y esto es una tarea realmente pues compleja, complicada, porque requiere estudiar en detalle y con la mayor profundidad posible las estructuras societarias o las estructuras sociales y vitales de los pueblos que se están investigando de una manera antropológica. Y esto supone pues emplear pues métodos lógicos, métodos de observación y métodos de análisis crítico de esos datos que se han recogido, para luego llegar a unas constantes, diríamos, que definan la forma estructural de cada sociedad, de cada pueblo, de cada organización social. Y esto pues lo realizó de una manera magnífica el propio Levi Strauss. Ciertamente ha sido la base de otros numerosos antropólogos que han desarrollado pues otras líneas de pensamiento, pero que toman en cierto sentido como base las investigaciones de Levi Strauss y de otros como Marcel Mauss, que también fue maestro de Levi Strauss, y de otros grandes antropólogos, especialmente en el siglo XX. Realmente pues la antropología ahora es un campo de estudio muy amplio, que incluso se estudia como una carrera independiente de la filosofía, pero que también forma parte del conocimiento filosófico. En este sentido, las obras de Levi Strauss están abiertas para que puedan ser leídas, que puedan ser reflexionadas, pensadas y analizadas, y suponen la base de la antropología del siglo XX y también del siglo XXI. Muchísimas gracias a todos los que me escuchan y me ven. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, que sé que me escuchan con atención y con agrado. Y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.